Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles 15 de noviembre miramos la vida de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, que ha nacido en Alemania, cerca del Danubio, alrededor del año 1206. Hizo sus estudios en Padua y en París. Ingresó en la Orden de los Predicadores, en la que ejerció con éxito el profesorado en varios lugares. Ordenado obispo de Ratisbona, puso todo su empeño en pacificar pueblos y ciudades. Es autor de muchas e importantes obras de teología, como también de ciencias naturales. Murió en Colonia en el año 1280. Hoy la Iglesia nos presenta al evangelista Lucas en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Vamos a escuchar. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia, la gracia, la luz del Espíritu. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia, luz. Danos un corazón agradecido para alabar, bendecir, glorificar a Dios por las maravillas que ha hecho en nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces, Lucas capítulo 17. Y en ese capítulo 17 nos centramos en los versículos del 11 al 19. Una primera lectura. ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué le dicen a Jesús? Él les da un mandato. Van a hacer ese mandato y hay uno que vuelve. ¿Qué dice el que vuelve? ¿Qué pasa con este hombre? ¿De dónde es? ¿Cuáles son las preguntas que hace después Jesús? ¿Y qué le termina diciendo Jesús a este hombre? Hacemos una pausa y dejamos que la palabra resuene. Volvemos a hacer otra lectura. Miramos todos los diálogos, personajes, detalles. La palabra sigue resonando. Tercera lectura, síntesis. Y dejamos recomponer el texto en la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Los 10 leprosos del camino. Ese es el tema de hoy. Jesús cura leprosos en distintos momentos de su vida. Hay uno que es muy bonito, que lo conocemos, que es uno de los milagros, sobre todo después de las bienaventuranzas, uno que le dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice: quiero quedar limpio. Ese es un leproso. Seguro fueron muchos más leprosos en distintos momentos. En Jerusalén había un lugar concreto donde se escondían los leprosos, una zona que estaba pues no frecuentada por las personas porque ellos tenían que estar por fuera, pero era una zona donde la gente sabía que había leprosos. Y en algunos lugares de las montañas, retirados de las personas y de las poblaciones, ellos tenían que huir. Y ustedes y yo sabemos todo lo que hemos profundizado en algún momento. La lepra, y sobre todo el capítulo 13 del Levítico, nos muestra de las situaciones de estos hombres que eran considerados como pecados, y como consecuencia del pecado pues ha venido la lepra, que en el mundo de hoy serían pues varias enfermedades de la piel. Y la lepra como tal ya pues ha sido, los avances de la ciencia han permitido pues unas curaciones sobre el tema. Pero en la época de Jesús era una casi condenación en vida, un estar lejos de la sociedad, de la familia y del mundo. Y entonces
Lucas nos ubica geográficamente y Lucas, como nos está llevando de Jesús hacia Jerusalén, donde va a dar la vida, pasando entre Galilea y Samaria, va por unos montes y va cerca a una ciudad. Y cerca a esa ciudad aparecen 10 hombres. Nos sirve hasta para un porcentaje. Fácilmente podemos sacar un porcentaje que hoy nos hace una pregunta sobre la gratuidad del corazón del hombre. Y estos hombres reconocen a Jesús, le dicen: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. O sea, era conocido Jesús. Si no, ¿cómo se darían cuenta que pasaba? No sabemos. En todo caso, movido seguramente Dios en su compasión, estos hombres se dan cuenta, se ponen cerca a él, no delante de él, sino se pararon a lejos y a gritos le decían, a lo que le permite la distancia, llamando con el corazón a Jesús. Y lo digo con el corazón porque es el grito que se nos ha enseñado, que orar es gritar desde el fondo, decirle a aquel que puede entrar en nuestra vida, en este caso Dios, lo reconocen como aquel que puede curarlos, pues ellos gritan desde el fondo del corazón. Jesús ahí no les dice nada, quedan curados, no, les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes, que eran los que podían comprobar que una persona podía volver a restablecerse dentro del orden normal de la vida para ir y vivir con todos. Él de una vez les da esto. Eso significaba que ellos necesitaban un salto de fe o sea, no nos dijo que nos curó, pero nos está diciendo como cuando le dicen, cuando alguien queda curado tiene que ir al sacerdote, pues terminaron haciendo eso. Pero si nos vamos como a algo que hemos hecho en otros evangelios, como a un contexto ampliado en la composición del lugar, los apóstoles estaban en tierras de samaritanos cerquita y ellos pues seguramente no estaban muy contentos, le decían a Jesús: no, vámonos y tal cosa, y como quien dice: bueno, siquiera no los curaste porque vamos de camino no sé qué y no sé tantas. Y Jesús dijo eso y siguió callado su camino. Pero cuán sorpresa se da cuando aparece un hombre gritando, porque viene alabando a Dios porque se dio cuenta que estaba curado en el camino, se dio cuenta que estaba curado. Uno diría: los otros 9, pues como eran judíos, entonces no se volvieron de Jesús porque primero tenía que ir donde el sacerdote. Uno podría pensar eso, pero no, ellos no tenían el corazón de este que era samaritano, era extranjero. Y como extranjero dio aquí un ejemplo más grande. ¿Cuánto también Jesús no en algún momento, por ejemplo, con el buen samaritano, cuando un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, entonces fue maltratado, golpeado, lo robaron, entonces pasó un levita, pasó un sacerdote, y un samaritano sí tuvo compasión de él? Acuérdense ustedes, los samaritanos eran dentro de la región Judá abajo, Galilea al norte, Samaria quedaba como en la mitad, lo que actualmente casi que es la Cisjordania de Palestina, en lo que es Nablus, Siquén, etc. Eran tierras que habían sido hebreas y se habían llenado de un paganismo, y entonces había una mezcla. Entonces los judíos de Judá y los galileos pensaban que no eran tan creyentes, además solo se habían quedado con la Torá, con los 5 libros del Nuevo Testamento. Ellos no iban al templo de Jerusalén porque habían construido en una época de la separación entre Judá e Israel, lo del norte, un culto que se le rendía en Garizim y no en el monte Moria, allí donde estuvo después construido el templo. Ellos tenían su culto allí, entonces tenían una separación. Los judíos los hacía sentir mal y ellos a su vez pues también tenían toda esta disputa con los judíos y con los que pasaban por esa zona para ir a rendirle culto a Dios cuando iban a las grandes fiestas en Jerusalén. Todo ese contexto es muy llamativo porque es que este que queda con un corazón agradecido es un extranjero, es uno que fácilmente pudo haber dicho: bueno, me curaron, que vayan los judíos porque pues esos son hebreos y den gracias. Y este hombre fue el que fue y dio las gracias, un extranjero. Era un samaritano, dice Lucas, como para llamar la atención.
Y ahí es donde viene la pregunta de Jesús, bueno, ¿no quedaron curados los 10? ¿Dónde están? ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Y es como quien dice, no ha habido quien dé más gloria a Dios y solo este extranjero. Y ahí es donde Jesús alaba la fe de este hombre, vete, tu fe te ha salvado. Qué bueno hoy, en esta constatación, poder ver que Jesús es la gracia del Padre. En Él hemos recibido todo el bien, todo. En Él hemos recibido la sanación total. Y este samaritano, este extranjero, nos enseña a nosotros que ya por el bautismo somos hijos de Dios, inclusive nos sentimos partícipes porque somos miembros de la iglesia, templos del Espíritu, etcétera, etcétera. Nos enseña a nosotros cuánto tenemos que tener un corazón agradecido. Gratuitamente Dios nos ha salvado. Gratuitamente Dios nos lo da todo. Gratuitamente Dios quiere sanar la lepra que hoy en día sería el pecado. Eso sí es una lepra, el pecado que nos separa de Él. Gratuitamente nos ha dado esa sanación en su Hijo. ¿Cuánto ustedes y yo meditamos que hemos sido curados, que hemos sido sanados, que en Él verdaderamente hemos recibido toda la fuerza, la gracia, etcétera, etcétera? Entonces, es un don gratuito en su Hijo Jesucristo el que nos ha dado Dios. Va más allá de que los pueblos sean Judá, Israel, Samaria, la Transjordania, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes que San Pablo se dio cuenta de eso y dijo, es que ya no se trata de ser judío o griego o libre o esclavo, sino todos los que vienen al conocimiento y al pertenecer a Jesús, porque en Jesús todos hemos sido curados, todos hemos sido sanados. Entonces este samaritano abre en nosotros hoy un discernimiento. ¿Cuánto agradecimiento hay en el corazón hacia Cristo Jesús? ¿Cuánto agradecimiento hay hacia el Padre que nos ha amado con tanta bondad? ¿Cuánta gratitud hay al final del día? Usted, ¿cuánto le agradece a Dios al final del día? Por todo. Mire detalles. Desde el comienzo del día. ¿Cuánto agradece por abrir los ojos, por respirar, por tener una nueva oportunidad de levantarse y vivir? ¿Cuánta gratitud hay por momentos históricos puntuales donde Dios ha entrado con fuerza y uno dice, has sido tú, Señor, solo has sido tú? Este hombre, es más, en una composición de lugar más amplia este evangelio, uno puede mirar que este hombre, los gritos que venía dando era una alabanza. Aquí Lucas debe hacer un resumen por lo que recibió como tradición. Pero lo que verdaderamente este hombre venía era casi como una alabanza, reconociendo a un extranjero como es Jesús. Sea alabado el Dios Altísimo, su verdadero Mesías, en Él está todo el poder, sabiduría y piedad, alábenlo. Sea el Dios Altísimo que en Él nos ha concedido la paz. Él es la estrella de Jacob que brilla en el pueblo. Ojo, está hablando un samaritano, etcétera. Se refiere a todas las situaciones de alabanza desde el Antiguo Testamento. E inclusive los apóstoles de alguna manera, los de al lado, lo querían como callar. Y dice, ¿cómo me van a callar? Dios pone en mi boca las palabras. Y entonces este hombre está alabando y está glorificando a Dios. Y vea que llega el día que los celos de Efraín terminarán porque no existe más ni Israel ni Judá, sino un solo reino, el del Mesías, del Señor. Y viene alabando. Y le dicen al Señor como que la gente se está aumentando y le dicen como mira, este está como gritando también. Y Jesús les dice aquello que pasó. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje de Números capítulo 11, versículos 24-30, cuando Moisés le pide a Dios una ayuda y Dios le da 70 hombres ancianos del pueblo que ayudarán en el gobierno del pueblo y van a recibir el espíritu que ha recibido Moisés, y 2 se quedaron por ahí en el campamento y esos también resultaron profetizando, y vino Josué hijo de Nun a decirle a Moisés, mire, esos están profetizando. Entonces Moisés dijo, no, pues ojalá todos profetizaran. Y entonces Jesús les cita este texto a los apóstoles para dar a entender que ese corazón agradecido de ese samaritano está lleno del Espíritu de Dios que está hablando a través de la boca de él. Está hablando a través de la boca de él. Y entonces la alegría de Jesús es decirle, tu fe ha hecho más prodigios en tu corazón que tu cuerpo.
lo que decía al final, vete, tu fe te ha salvado. Porque ha creído y porque ha tenido ese corazón agradecido. Continúa en la luz de Dios. Continúa en la luz de Dios. Y esto sí es un detalle, pues digamos que como en un contexto del lugar. Y entonces el tipo tiene la nueva vida y dice, bueno, entonces tengo una nueva vida, dame un nombre. Y él le dice, ¿en qué región estamos? Y él le dice, estamos en Efraín. Pues que te llames Efrén. De hoy en adelante, porque 2 veces la vida te ha dado la vida. ¿Y saben ustedes qué significa Efrén? Literalmente significa doble fruto. 2 veces la vida te ha dado la vida. Y ha tenido una vida nueva, más en el cuerpo, más en el corazón que en el cuerpo. Y este es el corazón agradecido. ¿Usted tiene un corazón agradecido? Yo tengo un corazón agradecido, me pregunto. Y sí que nos falta. Este hombre es una enseñanza de lo que el Espíritu de Dios puede poner en aquel humilde y sencillo que ve los prodigios de Dios y que permite sopesar las grandezas de la bondad de Dios en nosotros todos los días, sopesar la naturaleza, las maravillas, ver los paisajes, ver la bondad de Dios que nos respalda. Cuánto agradecimiento. ¿Y ustedes saben qué significa la Eucaristía? Acción de gracias por excelencia. Por lo que es una acción de gracias por la salvación del género humano, porque en ella Dios nos ha devuelto la vida en su Hijo Jesucristo. Pues cuánto no más ir y vivirla y celebrarla todos los días y poner en el corazón una disponibilidad de celebración que como la de este samaritano podamos a los pies de Jesús alabarlo y glorificarlo. Y ahí sale entonces, después de la Eucaristía, que es la oración más grande, pues ahí sale una oración de alabanza, de glorificación, como ha tenido este hombre. Deberíamos glorificar a Dios. Por eso la liturgia de las horas que se hace con el Padre Rubén en el día y en la iglesia, en los distintos momentos, estos salmos que tienen distintos momentos nos lleven a una alabanza y una glorificación de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo glorificamos? ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo vivimos en su presencia? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque gratuitamente nos has salvado en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que entres en nuestros corazones y cures la lepra que tenemos. Cures los corazones duros, la falta de gratitud, la falta de revisar nuestro corazón y de ver tantas y tantas bondades tuyas cotidianas en nuestra vida. Permítenos agradecerte en tu don maravilloso de tu Hijo Jesucristo y en los dones cotidianos. Líbranos, Señor, de esos espíritus de querer casi como decir, es que me tienes que dar porque yo soy bueno. Tú eres el único bueno. Si algo bueno tenemos es inspirado por ti. Enséñanos como este samaritano a postrarnos delante de ti y a alabarte con gritos del alma y un corazón que se abre a ti totalmente todos los días. Permítenos vivir verdaderamente la Eucaristía, acción de gracias por excelencia, con este corazón dócil a tus pies por el don de la salvación. Bendícenos, Señor, con esta humildad de este hombre, que podamos aprender a acercarnos a ti en oración de alabanza, contemplándote como nuestro único Dios y Señor. Amén. ¿Qué acción, propósito nos deja esta palabra? ¿Cómo generar un corazón más agradecido en su vida y en la mía? ¿Cómo ir a la Eucaristía con una disponibilidad de agradecimiento y de que eso se vuelva en el día a día una oración continua de alabanza y de glorificación a Dios? ¿Cómo hacer que nuestro corazón salga de la dureza? Porque es que el pecado nos endurece, nos genera ruptura y casi pues como si hoy es un día más, esto me lo merezco. ¿Eso qué pasó? No, pues mi inteligencia, eso que... Y tantas cosas que son del Creador y de la bondad de Dios nos las atribuimos. Esos otros 9 se fueron, siguieron su vida y no volvieron a dar gracias. Seguramente nos ha pasado que nos hemos ido de Dios y no le hemos dado gracias de tantas cosas que tenemos que darle gracias. ¿Cómo hoy sí poderle dar gracias? Y eso nos mueve a darle gracias a otros que son presencia de Dios en nuestra vida, al hermano,
y hermanas que aparecen en nuestro camino cotidiano y Dios actúa a través de ellos. Gracias por el eco que colocan al final del chat, por todo el compartir del corazón. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.